Entonces, este viernes es feriado y no vamos a tener clase de ejercicio, pero es súper importante que ustedes vayan practicando con los ejercicios y ya a partir de esta semana vamos a partir con las clases asincrónicas, ¿ya? Es decir, los miércoles no nos conectamos por videoconferencia, pero van a tener el material para trabajarlo de forma individual, no grupal. Por esta semana, como es una semana corta, el trabajo individual va a ser la guía 2, que la van a tener que subir en formato tarea, ¿ya? Ahí está en Moodle. Cualquier cosa que no la encuentren, no sepan, no sé cómo subir el documento, ustedes me escriben, yo les voy a colaborar. Bien, voy a compartir pantalla. Profe, pero eso es lo que no entendí, ¿no? Es que esta clase la tengo que subir a la página solamente o se la mando por correo. No, tiene que subir a la página. Ya. Cuando usted entra ahí, la actividad está en formato tarea, significa que admite entrega, es decir, admite la opción de que usted suba un archivo adjunto como respuesta a la tarea. Pero miren, traten de hacerlo. En el caso que alguno de ustedes no pudiera hacerlo, me manda el correo y yo le voy a subir o le voy a indicar cómo subir esa tarea en la plataforma. Pero lo importante es que ustedes se vayan adaptando con esta plataforma que ya es a nivel universidad, UCN. Profesores y estudiantes tenemos que ir conociendo cómo funcionan las actividades tarea, actividad foro, actividad de checklist y muchas cosas que vamos a ir viendo también en este semestre. Estas actividades tipo tarea, les repito, admiten la opción que ustedes suban un archivo adjunto, ¿ya? Traten de hacerlo, chiquillos. Déjenme, aquí está, lapicerita. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver esta parte que venía sobre la definición de números enteros. Nosotros ya trabajamos con números naturales, ahora vamos a hablar de forma resumida sobre la construcción de los números enteros. Bien. En realidad, déjenme decirles que este curso de teoría de números se basa principalmente en el estudio de los números enteros. Vamos a definir números primos, divisibilidad, congruencia, esa parte es súper importante, donde en realidad están los principales teoremas de este tópico de teoría de números. Está contar, por ejemplo, cuántos primos hay de 1 al 100. Hay una fórmula para eso, que tenemos que sabernosla, utilizar. Voy a subir un libro de apoyo en la plataforma. Entonces, el énfasis en sí del curso no es tanto la construcción de los enteros, es más bien tener una buena estructura de los enteros para empezar a trabajar lo que viene la próxima semana, que es divisibilidad. Entonces, tenemos que, si vamos a trabajar con los enteros, tenemos que construirlos bien. Pero les repito, voy a hacer solamente un resumen al respecto. El aprendizaje lo voy a medir con la guía que ya les mandé. Es una evaluación formativa, que voy a ver cómo ustedes van avanzando, van asimilando estos conceptos y en especial acostumbrándose a demostrar. Bien. Entonces, vamos a escribir construcción de los números enteros. Cualquier cosa me pueden interrumpir y preguntar. Y no olviden dejar en el chat la palabra presente para registrar su asistencia. Bien, la definición viene al tiro, así inmediatamente. Z, así como denotamos los enteros, ¿cierto? Aquí subí demasiado. Déjenme ajustar. Los números enteros están definidos como los números del tipo -n, tal que n es un número natural. Además, unido con todos los naturales y el número 0. Esos son los enteros. Se construyen a partir de los naturales, ¿cierto? De sus negativos y el 0. Vamos a poner una observación súper importante. N
ya viene con estructura axiomática, que son los axiomas de Peano que hemos estudiado desde la primera clase. Es decir, para nosotros no es solamente un conjunto de símbolos numéricos, ahora tiene estructura con los axiomas, tiene estructura algebraica con suma y producto, y además tiene orden. Eso es lo que estudiamos ayer. Todas esas características de los naturales los va a heredar a los enteros. Los enteros van a, digamos, usar la estructura axiomática, algebraica, y van a ver que también el orden, implícitamente, de los naturales. Entonces, como ya viene con estructura, solo nos queda definir lo que es suma y producto en los enteros. Vamos a poner suma. La suma está definida en varios casos. Entonces vamos por esta definición, vamos a ir punteando. Primero, si tenemos dos números x, y naturales, obviamente la suma va a estar determinada en n, ¿cierto? X más y en n. Es decir, aquí no hay nada nuevo. Si toman dos números naturales, ya saben cómo sumar naturales. Segundo, puede pasar también que tengan un x natural y que el i sea 0. ¿Cómo vamos a definir en este caso esa suma? Bien, en ese caso decimos que x más 0 va a ser igual a 0 más x, es decir, van a conmutar, y esto es igual a x. Por tanto, la propiedad de que la suma con 0 te da el mismo número viene ya desde la definición de suma. Significa que no se tiene que demostrar. Tercero, bien, aquí nos va a enseñar a sumar números negativos. Y para eso decimos, si x, y son números naturales, vamos a considerar distintos casos. Primero, x. X más menos y, o sea, el negativo de y. Esto para nosotros va a ser lo mismo que menos y más x, y esto a su vez va a ser igual. Mira, aquí me faltó escribir una cosa, que la tengo aquí bien apuntada. Disculpen, aquí me faltó poner que nosotros tenemos la tricotomía de los números, ¿bien? No nos va a interesar el caso trivial en que x sea igual a y. Vamos a analizar este caso, x mayor o igual a y. Bueno, ahí está implícito el caso igual. Y sabemos que por definición esto significa, voy a poner en rojo, que y más p, digamos, es igual a x para algún p en los naturales con el 0. ¿Bien? Ya vamos a usar esa notación. Bien, necesitábamos eso para hacer una secuencia de igualdad más limpia aquí, sin dejar nada implícito. Tenemos menos y más x, por tanto sería, déjenme ver, claro, me convenía haber tomado el menos n, no importa. Esto va a ser igual a p. Bien, así va a estar definida. En estricto rigor sería menos p, ¿cierto? Porque no, estoy mal, discúlpenme. Vamos a hacer aquí una ayuda mental, más que todo para mí, que me confunden estas cosas. Menos y más. ¿Quién sería x? Y más p. Entonces se cancelan los y, me queda p. Está bien, ahora sí estoy segura. Muy bien, entonces la suma de un número natural x con el negativo de y, por toda esa explicación previa, va a ser igual a un número p que puede ser un número natural o puede ser el 0. Bien, así es como está definido. Además, si se fijan, ya la conmutatividad de un positivo con un negativo está listo. No hay que demostrarlo, si eso es bueno.
Bien, aquí vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa si tengo que sumar menos x más y? Considerando el hecho de que x es mayor o igual a y. Seguimos en ese caso. Vamos a destacarlo aquí para no olvidar. Muy bien, en este caso, lo mismo, ¿cierto? Podemos reemplazar el valor de x. Lo que estoy sumando es menos y más b más y. ¿Y esto qué va a ser igual? Si yo distribuyo ese signo, pero en este momento yo no tengo esa propiedad distributiva con el producto. Entonces esto se escribe simplemente por definición. No estamos demostrando. Pero nosotros ya tenemos la idea de lo que pasa con los reales. Por tanto, no les va a ser extraño a ustedes si yo defino esta suma como menos p, ¿bien? En el caso en que p sea distinto de 0, y 0 si p es igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Que esa definición no puede ser otra. Pero repito, no estamos demostrando, porque no sabemos si multiplicar un entero por una suma de enteros se distribuye. Todavía no lo sabemos. Simplemente estamos definiendo la suma por casos. Así es como se va a sumar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sumamos dos negativos? ¿Qué pasa si tenemos menos x más menos y? ¿A qué será igual esto? Bien, en este caso es más sencillo. Independientemente de que x sea mayor o igual a y o no, esto va a ser igual a menos x más y. Donde esta suma que está en el paréntesis es una suma en los naturales. Suma en n. Bien. Entonces, es así como está definida la suma de enteros. Si se dan cuenta, hay muchos casos que considerar, no es tan directo, no es tan facilito así definir, pero afortunadamente todos estos casos ya están definidos. Tiene propiedades. Voy a listar las propiedades que tiene la suma en los enteros y como vamos a enunciarlo como propiedades, cada una de ellas se puede demostrar a partir de esta definición que hemos escrito. Y es un buen ejercicio que ustedes vayan demostrando cada una de esas propiedades. Entonces escribimos. Propiedades, vamos a irlas enumerando y poniéndoles nombre. Van a ver que son súper conocidas. La primera es la propiedad asociativa. ¿Qué significa? Que x más y más z va a ser igual a x más y más z. Y esto va a pasar para cualquier número entero x y z. Segundo, la propiedad conmutativa. ¿Qué significa? Que x más y va a ser igual a y más x, y esto va a pasar para todo x y entero. ¿Bien? Y así vamos continuando con las propiedades. 3. Existencia de neutro. Para todo x en z, para cualquier número entero que ustedes tomen, existe el 0 en z tal que tiene esta propiedad. X más 0 es igual a 0 más x y esto es igual a x. Entonces, esta propiedad de hecho la tenemos por definición de suma, ¿cierto? Acabamos de escribirla, no hay que demostrar aquí. Pero lo relevante es cómo se va a llamar ese 0. Ese 0 para nosotros va a ser el neutro aditivo en los enteros. Por eso es tan importante ese numerito. 4. Ese neutro aditivo es el que no tiene los naturales, así como lo hemos definido nosotros. Y tampoco tiene los naturales lo que vamos a escribir ahora. Existencia de inverso.
Aquí los cuantificadores van a cambiar. Ahora es déjame subir un poquito la pizarra. Existe, no, mejor empezamos con para todo. Se va a ver muy raro si empezamos con existe. Para todo x en z, o sea, para cada uno de ellos va a existir un i entero tal que. Ahora, una observación súper importante aquí, por eso es que yo quise cambiar los cuantificadores, pero al final me arrepentí. La existencia del i depende completamente del x que ustedes tomen. Eso no pasa con la propiedad 3. No importa el x que tome, la existencia del 0 sirve para todos. Aquí no. Cambian el x, no sé, por el 7 va a tener un inverso aditivo. Toman el 5, va a tener otro inverso aditivo. ¿Bien? Tal que x más y es igual a y más x, obviamente, y esto es igual a 0. Cada número tiene su inverso. Notación. A ese número nosotros le vamos a llamar menos x. Bien. Esto puede parecer para algunos súper redundantes y ya sabemos eso. Pero cuando ustedes tomen, para aquellos que van a tomar el curso de estructuras algebraicas, van a hacer exactamente este proceso para conjuntos muy abstractos, donde ni siquiera van a saber cuál es la naturaleza de sus elementos. No necesariamente van a ser números, pueden ser funciones, matrices, y esta estructura algebraica de existencia de inverso, de neutro, la van a estudiar de la misma manera que estamos haciendo ahora. Entonces es bueno que vayan entendiendo el mecanismo de cómo se va dotando de estructura a un conjunto, que en este caso ya lo conocen, son los enteros. Bien, hasta ahí en las propiedades de la suma. Ya definimos la suma en los enteros. Voy a regresar ahí. Fíjense, es una definición larga por casos. Las propiedades son 4 y hay una notación para el inverso. Ahora vamos a trabajar con el producto. Entonces escribimos producto. Producto en Z. ¿Cómo se definirá el producto? Se va a definir por casos también. Entonces vamos a ver el primer caso. Si x, y son números naturales, para nosotros el producto es inmediato, va a estar definido en n. Así como entendemos el producto en los naturales. ¿Bien? Pero puede pasar que el x sea un número natural y el y sea el número 0. ¿Cómo vamos a definir el producto en este caso? Bien, en este caso lo definimos así. X por 0 es igual a 0 por x y esto es 0. Bien. Tercer caso. Vamos a suponer que x e y son naturales. Bien. Y vamos a analizar varios casos aquí. Inciso A. ¿Cómo calculo esto? Menos x, o sea, el inverso de x por y. Para nosotros esto va a ser igual a x por el inverso de y, y esto va a ser igual al inverso de x por y, donde este producto dentro del paréntesis está definido en n. Este es un producto en n. Y es lo que les decía al inicio. La estructura de los enteros está heredando la estructura que ya teníamos en los naturales. En este primer caso, el inciso A, básicamente tomamos los números naturales x e y, los multiplicamos en los naturales y simplemente tomamos su inverso. Y hacemos esa dinámica para poder calcular menos x por y. ¿Bien? Y lo mismo para x por menos y. Déjenme poner en negro esto. Y tomar más espacio. Segundo caso que puede pasar, que yo tenga que multiplicar menos x por menos y.
¿Qué pasará aquí? Está definido este producto como X por Y. Es decir, el signo se absorbe. Y es una definición, no tenemos que demostrar. Bien, esto, inciso A y B, ustedes lo conocen como la ley de signos de producto, ¿cierto? Aquí estamos formalizando eso en los enteros. Entonces podemos decir así. Bien, este comentario lo voy a hacer al final porque vamos a seguir la secuencia, vamos a poner propiedades. Lo mismo que pasó con la suma, pero el producto tiene más propiedades que la suma. La propiedad distributiva, por ejemplo. Entonces vamos a escribir la propiedad asociativa. ¿Qué me dice la propiedad asociativa? X por Y por Z es lo mismo que X por Y por Z. Y esto para todo X y Z entero. 2. La propiedad conmutativa. X por Y es igual a Y por X. Para todo X y entero. 3. Existencia de neutro. ¿Cuál será el neutro en el producto? Bueno, ustedes ya lo saben. Lo saben porque estudiaron ya las propiedades de los reales, ¿cierto? X por 1 es igual a 1 por X y esto es X para todo X entero. Por tanto, hay neutro en el producto. Vamos, inverso habrá. ¿Quién me puede decir? ¿Existirá la propiedad de inverso en los enteros? Debería. Siguiendo Sí, esa línea debería, pero estamos hablando de producto. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2, ¿cuál tendría que ser, numéricamente hablando? ¿Qué número la multiplico a 2 para que el resultado me dé 1? 2 elevado a menos 1. 2 elevado a la menos 1, que 2 elevado a la menos 1 es un símbolo que representa 1 partido en 2, un medio. Y un medio ya no está, ya no es entero. Entonces, si bien es cierto que existen los inversos multiplicativos, pero esos inversos no viven en Z, viven en un conjunto más grande, que nosotros sabemos que son los racionales. Entonces, lamentablemente en Z no existe inverso multiplicativo. Pero la necesidad de esta propiedad nos va a llevar más adelante a extender Z a los números fraccionarios, los racionales. Y ahí también nos vamos a encontrar con dificultades y vamos a necesitar extendernos a los reales. Y en los reales nos va a pasar exactamente lo mismo. En los reales no va a existir la raíz de menos 1, por ejemplo. Y nos va a obligar a extender nuestra estructura algebraica numérica a los complejos. ¿Bien? Este fenómeno en matemática siempre pasa. De hecho, pasa en geometría también. La geometría euclidiana que ustedes han estudiado, imagino que el primer semestre, es la geometría de Euclides, donde se basa en la premisa de que existen dos rectas paralelas. Pero después se ha cuestionado cómo tú vas a verificar que realmente existen dos rectas que son paralelas, si son infinitas. Todo puede pasar en el infinito. Y ahí es donde nace la geometría hiperbólica, por ejemplo, donde las rectas paralelas no son las que equidistan. Sí, parece que equidistan hasta cierto punto, después se separan en forma de unas hipérbolas, por eso se llama geometría hiperbólica. Existe la geometría riemanniana, que es sobre la esfera, etc. Entonces, ese fenómeno de cuestionar y la necesidad de extender la teoría en matemática ocurre todo el tiempo. En este caso, regresemos a lo que estábamos, no existe inverso multiplicativo, pero existe una propiedad importante, que es la propiedad distributiva.
distributiva respecto a la suma, ¿cierto? Es decir, x por y más z es igual a x por y más x por z. Y esto va a pasar para todo x y z entero. Estas propiedades se demuestran, ¿bien? No son definición. Cada una de ellas se demuestra y ustedes deberían sentir la inquietud de demostrar cada una de ellas. Y si no están seguros si su demostración está bien, tienen que consultar con su profesora o con el tutor que tengan asignado. 5. La propiedad que viene a continuación es muy importante y no tiene nombre, de hecho. Aquí en esta teoría no tiene nombre. Entonces es, si x es distinto de 0 e y es distinto de 0, entonces el producto no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0. Bien. Esta es una propiedad tan importante en el producto que se va a preservar hasta la estructura de los reales, incluso los complejos. Y cuando ustedes estudien estructuras algebraicas, le van a poner nombre a esta propiedad. Se dice que cuando pasa eso, el conjunto en cuestión, en este caso los enteros, no tiene divisores de 0. Así se llama. Pero bueno, vamos a dejarlos así para no complicarles mucho la existencia a ustedes. Esa es la propiedad y hay otra. Si z es distinto de 0 y además x por z es igual a x por y, no, y por z, perdón. ¿Ya? Entonces, existe lo que conocemos como la cancelación, ¿cierto? Si z es distinto de 0, cancelo ambos lados del z y me quedo con x igual a y. Pero ¿por qué esta propiedad es tan importante en los enteros? ¿Por qué? Si simplemente yo puedo multiplicar por 1 sobre z a ambos lados, como z es distinto de 0, y me quedo con x igual a y. Pero lo interesante aquí es que ya habíamos comentado que no existen las fracciones en z. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un alumno y digo, pero esto es obvio, po. X por z igual a y por z, multiplico ambos lados por 1 entre z. Estaría cometiendo un error bárbaro, porque yo estoy en el mundo de los enteros. No tiene sentido hablar de fracciones. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo que está pasando aquí es que esta propiedad se puede demostrar del siguiente modo. Si x por z es igual a y por z, entonces voy a mandar todo para un lado. Porque sí existe el inverso aditivo, ¿cierto? Entonces x por z menos y por z va a ser igual a 0. Y existe la distributividad. Entonces puedo factorizar el z. Bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo asumo, bueno, ya sé que z es distinto de 0. Vamos a decir, ¿cómo z es distinto de 0? Si yo asumo que x menos y es distinto de 0, ¿qué podría concluir de este producto? A ver, déjenme replantear la pregunta para no complicarles. Miren, mejor voy a borrar esto. Me voy a quedar con ese producto igual a 0. Y la propiedad, la propiedad 5 la voy a parafrasear. Esta. Ustedes han visto lógica, ¿cierto? Profe, Sí. si nosotros Felipe. estábamos diciendo, sí, si nosotros estábamos diciendo que z es igual a, z es distinto de 0, Ujú. entonces, eh, si x menos y es distinto de 0, Ya. ahí estamos dejando como una, ¿cómo decirlo? Una contradicción, porque, Exacto. porque no estamos llegando a 0. Muy bien, Felipe. Ese es un camino. Si z, como voy a repetir lo que dijo Felipe, z sabemos que es distinto de 0. Si yo asumo que x menos y es distinto de 0 y me apoyo en la propiedad 5,
el producto de estos dos números distintos de 0 no debería ser 0, pero aquí esa igualdad me dice que son 0. Contradicción. ¿Qué me llevó a esa contradicción? Me llevó a esa contradicción a asumir que x menos y era distinto de 0. Entonces, ¿qué debe cumplirse? Que x menos y es igual a 0, ¿cierto? Por tanto, x es igual a y. Así es como se demostraría. Pero quiero darles otra alternativa, aprovechando que ustedes vieron el curso de álgebra 1 y vieron lógica, ¿o no? ¿Vieron lógica, chiquillos? P implica Q. Sí, profe. Ya, perfecto. La propiedad 5, véanla como un P implica Q, donde todo esto es P y esto es Q. Y yo les voy a pedir que me entreguen el contrarrecíproco de esa función proposicional. El contrarrecíproco de P implica Q. ¿Quién se acuerda? Voy a poner una nubecita aquí para... Y x por y igual a 0, x igual a 0 o y igual a 0. Ya, pero muy bien, pero dénmelo en términos de P implica Q. El contrarrecíproco No, o... no cumple con P. Excelente. Estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. En otras palabras, es la misma cosa. ¿ya? P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. Y como decía su compañera Constanza, usando el contrarrecíproco, la propiedad 5, yo la puedo enunciar así. Si x por y es igual a 0, eso significa que x es igual a 0 o y es igual a 0. Estoy negando Q y después estoy negando P. Y también su conector lógico lo tengo que negar. Era I, ahora se volvió O. Bien, entonces todo va bien aquí. Ahora voy a usar esta versión que acabo de escribir en mi secuencia de demostración. Fíjense, estoy en un punto donde hay un número por otro igual a 0. ¿Qué concluyo? Que ese número, escribí con rojo, x menos y es 0 o el z es igual a 0. Pero yo sé de un inicio que el z no es 0. Entonces, ¿quién debe ser 0? X menos y debe ser 0. Y esto significa que x es igual a y. Bien, entonces hemos usado las mismas propiedades del producto de enteros para demostrar esa ley de cancelación, que no tiene nada que ver con trabajar con fracciones. Bien, entonces en los enteros ustedes pueden cancelar y no vayan a multiplicar por fracciones porque ahí sí les pongo 0 en la prueba que esté tomando. ¿Ya? Porque me he dado tiempo de explicarles que no hay fracciones en los enteros. ¿Ya? Bien, chiquillos, era necesario explicar esto. Ya tendrían demostrada la proposición o la propiedad 6. Les queda por demostrar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y no se asusten porque, por ejemplo, la 2, si lo hacen por casos, es inmediata. Bien. La 3 es casi por definición, no hay nada que hacer. La que les va a dar un poquito de trabajo por los casos es la primera y quizá la 4 por los casos también. Bien. La 5 ahí tienen que pensarlo bien. Muy bien, entonces voy a continuar a hablar del orden de los enteros. Repito, esas propiedades quedan como ejercicio individual. Algunas de ellas las puse en la guía de ejercicios 2 que van a ustedes trabajar mañana. ¿Bien? Orden en los enteros. Bien, vamos a definir la relación de orden en Z.
la de menor o igual. Es decir, sean x, y enteros, decimos que x menor o igual a y, si solamente si, y menos x pertenece a los naturales. La definición es como bien distinta a la que definimos en los naturales, pero por la misma definición que me entregan, se está apoyando en la estructura que yo ya tengo en los naturales. ¿Bien? Tienen que demostrar, voy a poner, se puede verificar. No es difícil Profe, esto. ¿Sí? ahí no serían naturales con el 0 y menos Sí, x pertenece sí, a naturales sí. con 0. Toda la razón. Muy bien. Gracias, Constanza. Se puede verificar que este es un orden total en Z. Entonces voy a marcar esto y se los dejo como ejercicio. Lo mismo que hicimos con los naturales, hay que ver si es reflexiva, antisimétrica, transitiva, ¿cierto? Para que sea orden, para que sea total, tiene que cumplir con una propiedad que básicamente es la tricotomía, ¿bien? Continuamos. Hay otras definiciones que van a necesitar, que más que todo es para formalizar lo que vamos a ir trabajando con el orden estricto, etc. Vamos a escribir todo. Y todo esto está en el texto que a muchos de ustedes ya les envié. 1. Si x es menor o igual a y, y además x es distinto de y, decimos que x es menor estrictamente a y. 2. Si x es estrictamente mayor a 0, decimos que x es positivo. Y definimos el conjunto Z más, que reúne a todos los x enteros, tal que x es positivo. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quién es Z más? ¿Quién me puede decir? Los naturales. Son los naturales. Pero ¿por qué es raro que en matemática definan una misma cosa con nombres distintos? Tiene que haber un buen motivo para hacerlo. Y de hecho sí lo hay. Y eso tiene que ver más que todo con la teoría que va a venir después. Por ahora vamos a escribirlo así. Los Z negativos, ya para darle un poquito de lógica a esto, escribamos Z menos. Z menos es igual a todos los X en Z, tal que X es estrictamente negativo. ¿Y quién es este conjunto? Muchos textos usan esta notación, menos N. ¿Ya? Que significa que son todos los naturales, pero con los negativos. Bien. Esto vamos a dejarlo como remark o como observación, porque no tenía nada que ver con el punto 2, ¿ya? 3. Los enteros x tal que menos x es mayor a 0 son negativos. Esta es otra forma de decirlo. Puede parecer así como bien redundante igual esto, pero básicamente aquí te están entregando unas propiedades de desigualdades, ¿ya? Si multiplicas por menos ambos lados, vas a tener x menor a 0. Te están entregando esas herramientas. Bien.
propiedades del orden. Todo lo que nosotros no trabajemos mucho en clase de ejercicio, no los haga participar, es porque no hay que entregar ese contenido, pero no hacer énfasis. ¿Bien? Ojalá que este semestre, al menos es mi objetivo, que podamos ver conmigo todo el contenido de este curso, pero hacer especial énfasis en los tópicos, en los contenidos más importantes, de los que vamos a evaluar, de hecho. ¿Ya? Pero que terminen el curso diciendo, sí, yo vi esta parte en mi curso, a pesar de que fue un curso en línea, pero lo vimos. Ojalá que logremos al final del semestre ese objetivo. Bien, entonces, en Z, el orden tiene, el orden menor o igual, disculpen, tiene las siguientes propiedades. Déjenme mover esto para acá. Propiedades. Vamos a enumerar. Primera propiedad. Si tengo dos números que son enteros positivos, entonces la suma de ellos será también un entero positivo. Y su producto lo mismo. Por ejemplo, la demostración de esta propiedad 1 es una trivialidad, porque si X e Y son enteros positivos, son naturales, y suma y producto de naturales es natural. Entonces aquí simplemente escribir una línea en la demostración y está listo. Vamos a ver la propiedad 2. Dice, si X, Y son enteros, entonces solo una de las siguientes afirmaciones se cumple. Bien, ¿cuáles? X es menor a Y, o X es igual a Y, o una O excluyente, X es mayor a Y. Es decir, la ley de tricotomía también se cumple en los enteros. ¿Y por qué no lo pusieron aquí como un teorema, así como lo hicieron en los naturales? ¿Por qué lo pusieron como un ítem de propiedades? Es porque la demostración no es tan compleja como en los naturales. De hecho, se va a apoyar fuertemente en la tricotomía de los naturales. Simplemente tienen que analizar casos. ¿Qué casos? Cuando X y Y son enteros ambos, cuando X es entero y es 0, cuando X es positivo y es negativo, cuando ambos son negativos, etc. Esos casos tienen que analizarlo. 3. Si X e Y son enteros, y son tales que X es menor o igual a Y, entonces, ¿qué se cumple? Para todo Z que ustedes tomen en el conjunto de los enteros, se va a cumplir que X más Z es igual, menor o igual a Y más Z. Es decir, si suman Z a ambos lados de la desigualdad, no cambian la desigualdad que tenían. La demostración también es una trivialidad. Tienen que fijarse en la definición de menor o igual en Z, fíjense. Aquí arriba. Aquí, voy a marcarlo en un recuadro rojo. ¿Qué dice la definición? X o número es menor o igual a otro número si la diferencia del primero con el segundo es entero o 0. Ahora regresemos a esa propiedad. Para demostrar que X más Z es menor o igual a Y más Z, tienen que hacer la diferencia de Y más Z menos X más Z. Ahí se cancela Z y tienen la hipótesis. Entonces es solo escribir.
Pero si hubiera dificultades con esto, no se pueden quedar tranquilos y tampoco se tienen que sentir avergonzados por no hacerlo. Están aprendiendo. Eso sí, tienen que preguntar hasta entenderlo. De otra forma, esa laguna no se va a llenar sola durante el semestre, se les va a acompañar hasta el final del semestre cuando entreguen su nota de reprobación. 4. Si X, Y, Z, W, los 4 números son enteros, además son tales que, aquí tenemos dos desigualdades, X es menor o igual a Y y además Z es menor o igual a W. Entonces, se va a cumplir una propiedad interesante de desigualdades, que X más Z es menor o igual a Y más W. Bien, aquí lo mismo. Tienen que escribir la equivalencia, lo que significa esto, lo que significa esto, lo que quieren demostrar y todo va a salir natural. No es difícil, por eso les voy a dejar todo esto como ejercicio. Como ejercicio individual, de estudio individual. 4. No, ya está 4. 5. Tomo dos números. Si X, Y son enteros, son tales que, vamos a ver qué exigencia les ponen. X es menor o igual a Y y además Z es positivo, entonces al multiplicar X por Z se va a preservar la desigualdad, va a ser menor o igual a Y por Z. Esto sí es interesante, esta demostración sí está bonita, traten de hacerlo. 6. Si X, Y están en Z, lo mismo, son tales que X es menor o igual a Y, Z es negativo, entonces, ¿qué creen que va a pasar? Ustedes ya saben lo que va a pasar. X por Z, ¿cómo va a ser en relación a Y por Z? ¿Menor o igual o mayor o igual? Mayor o igual. Mayor o igual, porque al multiplicar por un negativo cambia, ¿cierto? La desigualdad. Pero aquí lo van a demostrar. Bien, chiquillos, entonces, ahora sí voy a poner el comentario que quería poner antes. Voy a poner así, queda definida. La estructura algebraica de Z. Si alguien se está preguntando, ¿y eso qué cosa es? Bueno, estructura algebraica significa que hemos podido definir suma y producto. Vamos a poner aquí suma. Bien. Y el orden. Bien, ahora sí tenemos todo para empezar a trabajar con la teoría de números en Z. Y vamos a empezar a hacer eso la próxima semana. Bien. El día lunes, Dios mediante, vamos a empezar con esa teoría de números en Z. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. para poder demostrar todas las propiedades, nos tenemos que basar en lo que establecimos al principio, que si X es menor o igual que Y, entonces Y menos X pertenece a los naturales con el cero incluido. ¿Sí es? Exacto, eso. Claro, en las propiedades de desigualdad, sí, tienen que apoyarse en eso y quizá en algunas propiedades que ya fueron demostradas en los naturales. ¿Ya? Miren, ya les fui comentando las demostraciones del 1 al 4, son fáciles.
¿ya? Si no son fáciles, preocúpense. Es porque hay algo que no les está permitiendo avanzar. Pero las que sí les van a hacer pensar un poquito, no tanto, es las 5 y las 6. ¿Ya? De hecho, si ustedes hacen una demostración de las 5 y tienen dudas, pueden mandarme al correo una foto de su manuscrito y yo les voy a contestar. ¿Ya? Espero que no sean todos al mismo tiempo. ¿Ya? Pero háganlo. Y si yo veo que me llegan, no sé, por 20 correos con lo mismo, entonces yo voy a hacer la demostración y la voy a publicar en plataforma. Así es más fácil, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo los pasos. Pero no, por lo menos a mí como profesora no me gusta escribir el problema, demostración, darles todo bien servido en la mesa, porque no aprenden. Y ustedes tampoco, por favor, no sean como el tipo de estudiante que mira y dice, pucha, no tengo tiempo, voy a buscar un libro donde está la demostración. De hecho, lo van a encontrar, todos los libros tienen esta demostración, la gran mayoría. Pero no van a aprender, solo van a copiar. Desafíense a ustedes mismos, intenten. Puede ser que no les funcione la primera idea, sigan intentando. Eso es lo que hacen los investigadores matemáticos hoy en día. Intentan, no funciona, vuelven a intentar y lo logran y publican. Y esa es su investigación. Y si es algo muy relevante, va a llevar su apellido. Así es como funciona la ciencia. ¿Ya? Bien, chiquillos, voy a dejar de grabar para poder quedarme con los chiquillos.